A Dios por estar acá esta mañana, gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda. Qué lindo es cantar de la fidelidad de nuestro Dios. Nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es bueno. Definitivamente, Casa de Pan está haciendo la diferencia. La diferencia, y ese es nuestro lema este año, hacer la diferencia. Y estamos haciendo la diferencia acá donde el Señor nos tiene. Y gracias al Señor por esta oportunidad y estemos orando unos por otros y fortaleciéndonos unos por otros en el Señor. Vamos a entrar de lleno a nuestro mensaje en esta mañana y le pedimos a Dios el control del Espíritu Santo y que juntos podamos madurar, crecer, recibir bendición, ser bendición. Oramos. Amado Señor, en este momento yo te doy las gracias por tu fidelidad, porque si no fuera por tu fidelidad, como dice Malaquías, hace rato que ya hubiéramos sido consumidos. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad es enorme, tu fidelidad es todos los días. Cada mañana son nuevas tus misericordias. Nosotros podemos verlo, Señor, al saber que tenemos un trabajo, tenemos alimento, tenemos ropa, tenemos donde vivir. Tenemos un país, Dios, donde no está... tiene sus fallas como cualquier otro, pero es un país en el cual usted nos cuida, nos protege. Señor, pido sabiduría para los gobernantes. Ayúdalos, Dios, primero sobre todo a que tengan a Cristo, porque no va a haber sabiduría en el corazón de ellos, sabiduría bíblica, sabiduría de lo alto, no lo va a haber si no se entreguen a ti, pero sí darles sabiduría y conocimiento con relación a las cosas del gobierno de la nación. Bendice, Señor, esta mañana. Te pido que me ayudes, que me des la sabiduría, la capacidad para expresar, Dios, lo que está en tu palabra, transmitirlo a todos. Pido, Señor, que me abras la mente, me abras el entendimiento, igualmente a mis hermanos y hermanas aquí presentes. Que la iglesia pueda ser edificada, pueda ser retada, pueda ser alimentada, protegida por tu palabra y tu espíritu. En el nombre de Cristo, háblanos a todos y une más a esta iglesia, fortalece más a esta iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok. Canal. Ya. Aló. Ahora sí. Bueno, más o menos. Sí, ya. Ok, estamos hablando de los dones espirituales. Los dones espirituales. Hoy vamos a hablar sobre el don de profecía, el don de enseñanza y algunos dones más. Ok. La semana pasada empezamos a ver sobre los dones ya, propiamente. Habíamos dado un par de días de introducción, pero empezamos a ver específicamente ya sobre los dones. El primer don que vimos fue el don de ¿qué? El don del apóstol. El don del apóstol. Apóstol viene de la palabra apóstolos en griego. Esa es la palabra griega, apóstolos, que significa uno enviado con una misión. Un apóstol era una persona enviada con una misión. Okay, hay dos tipos de apóstoles en la Biblia. Hay dos tipos de apóstoles. Primero, el apóstol que vimos era el apóstol de esos hombres que fueron escogidos personalmente por el Señor Jesucristo para empezar una nueva obra, una nueva época, una nueva dispensación, ¿ok? Un nuevo pacto. No es lo mismo el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, que el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Entonces, en este nuevo pacto, Dios llama a unos hombres para que se encarguen, los comisiona y ellos se encargan de desarrollar una misión, ¿ok? A esos vimos, de hecho, algunos requisitos bíblicos que estas personas que dicen o que eran apóstoles debían cumplir. Por eso hoy como tal no existen ese tipo de apóstoles. No existe. Mire, pero es que fulano de tal dice que es apóstol. Podrá decir lo que sea. Yo puedo decir que soy médico neurocirujano. ¿Tengo los atestados para ello? No. ¿Cómo ustedes saben que no? ¿Ah? ¿Y si los tuviera? Ah, no, en serio.
Solo porque digo, ¿dónde están los atestados? Los atestados en el caso de ese tipo de misiones, de apóstoles, están ahí en Hechos capítulo 1, también en Gálatas y en otras porciones de la Biblia. Eso lo vimos la semana pasada. Yo quiero invitarles, si no lo pudo escuchar, váyase la semana pasada y escuche los mensajes. Pero rápidamente hay 4 principales señales de alguien que era apóstol en ese sentido de la palabra. Número 1, haber sido escogido por Jesucristo mismo. O sea, Jesucristo tuvo que haberlo escogido. Sí, Jesucristo me escogió. Sí, como pastor, Jesucristo me escogió, pero Él no se me apareció. No se me apareció y me escogió para que fuera pastor. ¿Ok? A ellos se les apareció y los escogió. 2, ellos debieron haber visto a Jesús resucitado de manera literal. Recuerda que Jesús se le apareció a los 11 en el aposento alto y al último apóstol, como un abortivo, dijo Pablo, me apareció a mí, al Cristo resucitado. ¿Verdad? Entonces, tuvo que haber aparecido Cristo. Entonces, estas personas que dicen ser apóstoles tienen que haber visto a Cristo resucitado que se les aparezca. Sí, pero es que se les apareció. No, porque Jesucristo no se aparece. De hecho, Él dijo, yo me voy y volveré a estar con ustedes hasta que tome la cena, que por cierto la tomamos la semana pasada, ¿recuerdan? Hasta que tome la cena, vuelva a comer este pan y este vino allá con ustedes. Entonces Jesús no se aparece así como que, mire, se me apareció, ¿y cómo es? No, era una nube así, no. No, Jesús no se aparece en una nube. ¿Ok? Si Él se aparece, se aparece. ¿Y cómo es? ¿Qué color tenían los ojos? ¿De qué color tenía? ¿De qué largo tenía el pelo? Eso quiero preguntarle. Corto, largo, carrera al centro, ¿cómo es? ¿Se peinaba para atrás? Simplemente la gente inventa o a veces es tanto a las ganas de hacer algo que psicológicamente, como decimos vulgarmente, se psicosea. Pero bíblicamente, que se aparezca Jesús, no. 3, haber recibido su mensaje a través de revelación directa. O sea, Dios le dijo, vaya y haga tal cosa. ¿Ok? Recuerde que Jesús llamó a esos 11, los capacitó y luego los mandó. Y ese me lleva al número 4, los mandó con señales de confirmación. Ellos llevaban señales, recuerde, es un nuevo pacto. Ellos venían con un nuevo mensaje. Por eso Jesús llegó y en el Sermón del Monte decía, oísteis que fue dicho, pero yo ahora os digo. Entonces ellos aparecen y dicen, yo tengo un nuevo mensaje. Ah, qué fantástico. No, pero yo tengo señales. Ah, ok. Las señales servían para confirmar el mensaje de Dios. ¿Ok? Entonces tenían señales. Bien, el otro tipo de apóstol es el que en la Biblia conocemos como misioneros. Recuerda la definición de apóstolos, uno enviado con una misión. Entonces, en este sentido, sí tenemos apóstoles hoy día, pero se llaman misioneros. Se llaman misioneros para no confundir con la terminología, la gente se puede enredar. Ah, ¿verdad? Porque por ahí andan varios que dicen ser apóstoles y no lo son. Quiero ser enfático con eso. Cuidado porque es que viene el apóstol no sé qué y el colombiano no sé qué, apóstol no sé cuánto y aquel, ¿verdad? Y viene el mexicano que es apóstol y resulta que medio mundo es mexicano, no, es apóstol, ¿verdad? No, es absurdo. Pero sí hay apóstoles que son llamados misioneros. El don del apóstol entonces es la capacidad sobrenatural de poder empezar nuevas iglesias en lugares donde no las hay y coordinar su desarrollo saludable. Entonces un apóstol, un misionero, en el sentido estricto de la palabra en los días actuales, es alguien que empieza iglesias, que va y empieza una iglesia. Y luego va a otro lugar y empieza una iglesia y está velando por estas 2 iglesias. Y luego va a otro lugar. Ese es un enviado de Dios, tiene una misión específica. ¿Ok? Bien, hoy vamos a ver un segundo don, el don de profecía. Qué importante es, como digo, saber cuáles son nuestros dones, porque si queremos hacer una diferencia en medio de la congregación, en la sociedad en la que vivimos, necesitamos ejercer
esos dones acá entre nosotros. ¿Ok? Como dije la semana pasada, puede ser que haya alguien, o algunas personas con el don de apostolado, de misiones, aman misiones, quieren ser usados por Dios en las misiones. ¿Ok? Hay algunos que no lo tienen. ¿Ok? Pero viene el segundo don, el don de profecía. El don de profecía. En Romanos, el capítulo 12, verso 6. Romanos 12, 6. Pablo dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Segundo don entonces es el don de profecía, el don de profecía. Primera de Corintios capítulo 12, verso 10. Primera a los Corintios 12, 10. Dice la palabra de Dios así: a otro, está hablando Pablo a la iglesia de Corinto, diciendo que hay varias personas que tienen diferentes dones. No todo el mundo tiene todos los dones. No, es absurdo. Es absurdo. El único que los tiene todos y a la perfección es el Señor Jesucristo. No hay nadie más. Pero sí tenemos por lo menos un don. ¿Ok? En algunos casos, más dones. Recuerde, entre más dones tengamos, más vamos a darle cuenta a Dios de qué hicimos con esos dones. ¿Verdad? Recuerde la parábola de los talentos. El Señor a uno le dio 5, a otro le dio 3, a otro le dio 1. Y el Señor va a decir: ok, ¿qué hiciste con el don, los talentos, las habilidades? O sea, recuerde, don es una cosa, talentos, habilidades es otra, pero vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que Él nos dio. Entonces, Pablo aquí hablando a Corinto le dice a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Todos los dones los vamos a ver poquito a poco. En algunos casos vamos a entrar más en unos para aclarar conceptos. Efesios capítulo 4 también, versículo 11. Efesios 4:11 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Ok? Y Primera de Corintios 12:28. Primera de Corintios 12:28. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Bueno, la profecía es una de dos cosas. La profecía es una de dos cosas. A menudo es la combinación de las dos cosas. ¿Okay? La profecía es una de dos cosas. A menudo es la combinación de las dos cosas. Primero, profecía puede ser predecir. Generalmente la gente dice, un profeta, así el que predice, no necesariamente. Es más, hasta la Edad Media fue donde empezó a aparecer ese concepto. Antes no. Antes no. Pero vamos a decir entonces que la profecía puede ser predecir. Por ejemplo, hablo de los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento, si no suena un escándalo. Los profetas del Antiguo Testamento recibieron una revelación directa de Dios acerca de eventos del futuro. O sea, no fue que Jonás estaba ahí, ¿verdad? Debajo de un palo y Dios le dijo, vaya a Nínive. O sea, perdón, él llegó y dijo, ay, mira, voy a ir a Nínive. Esa gente sí es pecadora. Entonces voy a ir a Nínive y les voy a predicar para que se convierta. No, Dios le dijo, vaya a Nínive. ¿Y qué tengo que decirles? Vaya y le dice que se arrepientan, porque si no los voy a destruir. Dios les dio la revelación. Lo mismo pasó con Isaías, lo mismo pasó con cada uno, con Elías, con el profeta Acab y la reina Jezabel, y, ¿verdad? Los mensajes venían directo de Dios. Hoy en día, un profeta puede también anunciar eventos del futuro. Hoy también un profeta puede anunciar eventos del porvenir. Usted dice, ¿cómo? Están aquí. Están aquí. Yo puedo hablar lo que se llama, ¿qué?
en la Biblia. Apocalipsis es un libro de escatología, profecía. ¿Okay? Yo me voy a Daniel y veo en Daniel una bestia, bueno, primero, antes de las bestias, una imagen que tiene una cabeza de oro y el pecho ¿verdad? Los brazos de un material y yo puedo explicarles proféticamente hablando sobre eso. Luego él vio unas bestias y en la cabeza 10 cuernos y puedo explicar sobre eso. Eso es profecía. ¿Ok? Habla sobre las 70 semanas de Daniel y yo puedo llegar y hablar sobre profecía. Ezequiel, puedo coger eso y explicarlo como profeta. Pero no es un asunto como hoy día se ve, de que de repente llega alguien y le dice, hermano, yo tengo una revelación de parte de Dios. Dios no da revelaciones hoy aparte de la Biblia. Ya nos dejó todo acá. Y si de repente alguien llega y dice, vean qué fácil, hermanos, peligrosísimo. Mire, yo tengo una revelación de Dios. Dios me habló y me dijo que le dijera y lo manipulo al pueblo facilísimo. Y así hay gente que manipula cientos y miles de personas. Porque Dios me dijo. Si yo les digo, pueblo de Dios, Dios me dijo, ustedes tienen toda la autoridad y el derecho de decir, pastor, perdón, capítulo y versículo. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? Porque Dios no va a hablar afuera de este libro. ¿Sí? Yo sé que de repente alguien va a llegar y va a decir, pero hay gente que lo hace. Sí, hay gente que lo hace. Y hay gente que sigue eso. Y al final, cuando uno tiene años en el Evangelio, ha visto tanta gente engañada, adolorida. Hoy por hoy yo conozco muchas personas que no quieren ir a una iglesia porque fueron defraudadas, engañadas, desfalcadas por estas personas sinvergüenzas, falsos profetas, que simplemente llega y dice, es que Dios me habló. Dios me dice, Dios no va a decir nada afuera de su santa palabra. Si, hermano, yo tengo una profecía para usted. Usted va a pasar tiempos difíciles. Probablemente sí. Probablemente le va a pegar una quiebra de huesos. Probablemente le va a pegar una gripe, ¿sí? ¿Sí? O sea, no. Eso es igual como las profecías de Nostradamus hoy o las profecías de Juan 23. Mire, el año entrante, en el 2026, algún gran político en Sudamérica va a morir. Sí, tiene 365 días de probabilidad para que pase. Pero si dice, en este país, fulano de tal, como las profecías bíblicas, pero tú, Belén, Éfrata, de ti saldrá. Ahí está, directo, ¿verdad? Pero ya Dios no habla de esa manera, porque ya su revelación está acá. Y si Dios necesita hablar así, yo pondría en duda, con todo el respeto que mi Dios se merece, a Dios, porque se le olvidó. Se le olvidó revelarme algo, entonces dice, sí, se me olvidó. Freddy, te voy a revelar algo. Mire, yo conozco tantos muchachos con futuros brillantes, muchachos de 15, 16, 17 años, que van para arriba, que van hacia, y de repente llegan estos falsos maestros y se les quedan viendo y les dicen, jóvenes, el Señor tiene una misión para ustedes. Ya los veo a ustedes predicando a multitudes. Y los papás se los creen. Y entonces los sacan de los equipos de fútbol, los sacan del colegio, los sacan de todo lado. Viera cuánto pasa. Y yo tengo esos muchachos yo ahí en el colegio que me dicen, ¿sabe qué? Estoy harto de ese cristianismo, porque me sacaron del equipo de fútbol. Yo iba también. Pero llegó el domingo el profeta y dijo, es que usted va a predicar a multitudes. Y ya mi mamá se lo creyó y me sacó de todo. Ya está. Ya ni a la universidad voy a ir porque yo voy a hacer
Hermanos, una cosa es el llamado de Dios. Y el llamado de Dios no exime que una persona se prepare. No exime. No exime. Tenga mucho cuidado con los falsos maestros que están hoy. Aunque hoy día entonces un profeta puede anunciar eventos por venir que están aquí en la Biblia. La única diferencia es que su conocimiento del futuro no viene a través de una revelación directa. Por ejemplo, Daniel, imagínense, una visión ahí de una bestia y de esto y aquí, una revelación directa de Dios. Hoy Dios no habla así, de esa manera, revelación directa, sino es a través, hoy día recibimos revelación escrita. Hoy usted puede hablar, me preguntaba un muchacho un día de estos, el viernes por cierto, y dígame una cosa, ¿puede uno saber lo que viene en el futuro? Sí, claro, uno puede saber. ¿Y va a ser feo? Bueno, depende. ¿Depende de qué? Si usted es hijo de Dios, usted es cristiano, usted es salvado por la sangre de Jesús, sí. Entonces para usted no. Para usted no será feo, pero para todos los demás feo. ¿Y muy feo? Sí, muy feo. ¿Y cómo lo sabe? Por Apocalipsis. Ahí está. Lea desde los capítulos 5 en adelante. 5 al 20. Y es muy feo. Muy horrible. Pero ahí está. No es algo que estoy inventando, es algo que está ahí escrito. Entonces, como una definición, el don de profecía tiene la capacidad, o sea, es la capacidad sobrenatural, la capacidad dada por el Espíritu Santo para poder entender, exponer y anunciar los eventos futuros según lo que está escrito en la Biblia. El que tiene el don de profecía va a la Biblia, estudia y va a decir, ok, aquí está en Daniel, ok, pasé a Jeremías, pasé a Oseas, pasé a Amós, a Miqueas, fui a Apocalipsis, entendí y puedo exponerlo. Hay gente que no tiene ese don, se mete a estudiar profecía y hace un enredo. Y los tenemos hoy en YouTube hasta para tirar para arriba. Y la gente los oye y no me diga, el anticristo es el presidente de los Estados Unidos porque lo dijo fulano. Por favor. O sea, pululan este tipo de gente. No tienen este don, pero se meten a eso. ¿Ok? La segunda cosa que tiene que ver con el don de profecía es que profecía puede ser también predicar. Por un lado, profecía tiene que ser con predecir, pero también tiene que ser con predicar. Los profetas como Jonás predicaron anunciando la palabra de Dios con autoridad para despertar a la gente, para hacerle entender el mensaje de Dios a la gente, para que la gente captara, para que la gente viera, o sea, predicar, o sea, pararse y predicar. Una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Un predicador va como tren, ¿verdad? A toda velocidad. ¡Guau, guau, 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 guau! El maestro va despacio. El maestro saca enseñanzas, saca ilustraciones, etc. Jonás capítulo 3, versículo 4. Hablando de esto. Jonás 3:4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, a Nínive, ¿verdad? Camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Mire, tristemente, y yo tengo que advertirlo, y tengo que advertirlo porque soy su pastor, y no quiero que nadie los engañe. Yo quiero que ustedes, si Dios les dio un cerebro, lo usen. ¿Qué? Lo usemos. Tal vez en algunos hay que quitarle el plástico, pero hay que usarlo. ¿Okay? Hay que usarlo. O sea, una de las cosas más cristianas que una persona puede hacer es pensar. No simplemente aceptar algo por un hecho. Lo que yo digo, pues si váyase usted a su casa, como dice la Biblia, abra la Biblia y ve a ver si estas cosas son así. Vaya, analice. ¿Es así o no es así? ¿Ok? Entonces, aquí está un hombre al cual Dios le da un mensaje, vaya y le dice a Nínive, Nínive va a ser destruida. ¿En cuánto tiempo? 40 días si no se arrepienten. El pueblo se arrepintió, Dios no los destruyó. Hoy día, el que tiene el don de profecía
predica, proclama la palabra de Dios. Solamente es que recibe su mensaje de la Biblia. Quiero ser muy enfático con esto, porque hoy un montón de gente, es que Dios me habló. ¿Cómo le habló? Es que Dios me habló. Es que Dios me dijo. Es que Dios me impresionó. Una cosa es decir, Dios me habló. Yo tengo, no sé, 40 años de estar predicando y no sé cuántos de ser cristiano. Dios nunca me ha hablado audiblemente. Y se lo he pedido. Dios, por favor, sí. Porque uno cuando empieza en la fe y oye que fulano dice, Dios me habló y, wow, Señor, por favor, a mí no me ha hablado. Hábleme. Dios nunca me ha hablado. Dios nunca me ha dicho, Freddy, mira, es que yo necesito que vos hagas. No, pero sí era impresionado mi corazón. Una cosa es que Dios le hable a usted audiblemente y otra cosa es que Dios impresione su corazón. Y usted, por ser impresionado, de repente usted dice, yo, no sé, voy a usar a Esteban. Yo veo a Esteban como triste hoy. Voy a ir a hablar con Esteban. Hola Esteban, ¿cómo va todo? Te veo un poco extraño. Te veo un poco, sí, es que me pasó esto, tío, que aquí, que allá. Eso es una cosa, a llegar y decirle, es que Dios me habló. No. Dios hoy día no habla así, si no es por la Escritura. Ahora, voy a decir algo acá y va a sonar como una especie de contradicción. ¿Ok? Dios no se limita. Y yo no puedo ni limitar ni encajonar a Dios. ¿En qué sentido? Esto lo voy a explicar más cuando hablemos sobre el don de lenguas o el don de idiomas, ¿verdad? El don de lenguas ya cesó, cumplió su propósito y se lo voy a demostrar en la Biblia y en la historia, ¿ok? Porque la Biblia y la historia van de la mano, es importante. Entonces, voy a demostrárselo, pero eso no quiere decir que si yo por casualidad estoy en San Carlos o estoy en Limón y de repente hay, no sé, 10 rusos ahí hablando, conversando, yo no sé ruso, y de repente Dios quiera predicarles el evangelio por medio de mí, Él puede, si quiere, usarme y puede soltarlo, pero esa es una excepción, no es la regla, porque el don como tal ya desapareció. ¿A qué voy? Que yo no puedo encajonar a Dios. Si Él ya no está haciendo algo, ya no lo está haciendo. Él es Dios y si Él quiere, lo puede hacer. Pero repito, no es algo que se está repitiendo a cada rato. Es algo total y enteramente esporádico. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante en esto de los dones. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el profeta le daba la voz a Dios para el mundo. O sea, no era que Dios hablaba, arrepiéntanse de allá de la voz del cielo, arrepiéntanse. Oh. No, Dios usaba a un hombre, Dios usaba a una mujer, en algunos casos como Débora, para anunciar algo, para hablar sobre algo. Pedro comenta sobre esto en el Nuevo Testamento, hablando un poquito del Antiguo. Vea 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pedro dice, 2 de Pedro 1, 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Por eso entonces cuando alguien le diga, mire, es que este libro aguanta lo que le escribe, porque este libro es pura paja, porque este libro... No. ¿Quién va a querer escribir un libro como este? ¿Quién va? Escriben Harry Potter, escriben, no sé, todo el montón de libros. El coronel no tiene quien le escriba, escribe todo eso. ¿Quién va a querer escribir algo así como esto? Es más, no puede. 40 autores a lo largo de 1600 años, 3 idiomas, 3 continentes. ¿Quién puede? No se puede.
Pedro entonces dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Llamo la atención a la primera parte. ¿Qué dice? Nunca la profecía. ¿Cuál profecía? ¿De qué viene hablando Pedro? Para eso tiene que echarse usted unos versículos para atrás. Y si usted se echa unos versículos para atrás, Pedro viene hablando del Antiguo Testamento. Él lo llama la profecía. ¿Ok? Es una proclamación de Dios en su totalidad. En un sentido, y ahí en la pantalla se los pongo, como la definición. En un sentido completo, el don de profecía es la capacidad de predicar la palabra de Dios, entendiendo su aplicación hoy a base de lo que va a suceder en el futuro o sobre la base de lo que va a suceder en el futuro. Eso es el don de profecía en nuestros días, la capacidad de predicar la palabra de Dios. No todo mundo tiene ese don de profecía. No todo mundo puede llegar y predicar la palabra. Como dije, de repente alguien se mete a estudiar profecía y enreda totalmente a la gente, confunde a la gente. Y cuando predica, es increíble el enredo que hace. No tiene el don. ¿Ok? No tiene el don dado por Dios. ¿Cuál podríamos decir que es la diferencia entre un apóstol, o sea, un misionero, y un profeta, un predicador? ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia está en el alcance. La diferencia está en el alcance. El alcance del misionero es más amplio. ¿Por qué? Porque abarca varias iglesias. Un misionero empieza una iglesia, empieza otra iglesia, empieza otra iglesia y está velando por esas iglesias. ¿Ok? En cambio, el profeta o el predicador se circunscribe a una sola iglesia local y se queda ahí. Entonces esa es la diferencia entre un apóstol y un profeta. Usando los términos hoy, un misionero y un pastor o un predicador. Vamos a usar mejor esa palabra, un predicador. El alcance es la diferencia. Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, hace un llamado a la iglesia en Corinto. Vea lo que dice, 1 Corintios 14, 1, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. De eso es lo que estamos hablando ya por algunas semanas, los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. O sea, Pablo dice, si usted como iglesia va a hacer algo, que profeticen. O sea, que prediquen la palabra. La profecía o la proclamación o predicación es muy importante. ¿Por qué? Porque recuerda usted, creo que fue la semana pasada o antepasada, que yo dije así rápido, lo vamos a profundizar más adelante, que dije que el don de lenguas o el don de idiomas tiene una función principalmente. ¿Cuál era? Era dirigida a inconversos. El evangelio a los inconversos. El evangelio a los inconversos. O sea, todo el mundo es creyente y de repente alguien se para y empieza a hablar en lenguas. Bíblicamente está incorrecto. Por eso Pablo escribió 1 Corintios 14. La gente no le gusta, traga grueso porque, ¿sabe? No me gusta, porque no nos gustan las reglas. Pero Pablo vio en Corinto un desastre, como pasa hoy día en muchas iglesias. Y habla entonces, 1 Corintios 12 es un desastre los dones espirituales. 1 Corintios 13 dice, mire, vamos a ordenarnos. Si no se hacen con amor, no sirve para nada. Y 3, vienen reglas. ¿Quieren hablar en idiomas? ¿Quieren hablar en lenguas? Ok. Es para inconversos. Tiene que haber inconversos en la congregación en ese momento que sean de otra nacionalidad. ¿Cuántos hablan español aquí? Por favor, levanten la mano. Levanten la mano. Bien, levanten la mano, sin miedo. ¿Cuántos hablan español? Levanten la mano. Entonces, ¿para qué yo voy a salir con otro idioma? ¿Para qué voy a hablar yo un mensaje en ruso? Por eso dice Pablo. Y luego otra regla que puso es que si yo hablo, todo el mundo se calle y que otro interprete. Porque si no, todo el mundo se queda viendo de qué está hablando.
No, y si uno habla, que todos los demás callen, porque de hecho Pablo dijo, si unos empiezan a hablar por aquí, por acá, por ahí, y todo el mundo empieza a hablar a la misma vez, y entra, dice Pablo, un indocto, una persona que no conoce, y oye ese mercado que dice. No dice, gloria a Dios, qué lindo, no entiendo ni papa, pero qué bonito. No, dice, están locos. En cambio, con la profecía, vea qué diferente, porque la profecía ministra a los creyentes. Primera de Corintios 14:3. Primera de Corintios 14:3. Pero él, bueno, es que todo el mundo habla a la misma vez, no es un mercado. Él, la persona que lo hace, singular, el que profetiza, habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Eso es lo que hace la predicación. Exhorta, edifica, consuela por medio de la palabra. La profecía o la predicación es muy importante porque ministra a la gente. Vea 1 Corintios capítulo 14, versículos 24. 1 Corintios 14, 24. Yo sé, hermanos, que a veces esto nos como nos desbalancea, porque tal vez venimos de algunas iglesias, o algunos vienen de algunas iglesias, donde se ha dado rienda suelta a esto y es un desastre. Pero Dios no es glorificado con eso. Dios no es honrado con eso. No critico a la gente que va jamás, critico a los pastores, que deberían estudiar un poquito más la Biblia. ¿Por qué? Porque yo como pastor tengo que meterme en la Biblia. ¿Por qué? Porque yo les estoy enseñando a ustedes, y les estoy predicando a ustedes, y ustedes se van a ir aquí con criterios. Y si los enseño mal, se van con un mal criterio. O sea, yo tengo que darles de comer a ustedes espiritualmente hablando. Es mi responsabilidad primaria. 1 Corintios 14, 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, ¿ve? Él está predicando, se está predicando la verdad. No estoy predicando cosas, no estoy hablando de mi viaje, y no estoy hablando de mis carros, y no estoy hablando de mis emociones, no estoy hablando de la Biblia. Si está predicando la Biblia, se convence la persona, el Espíritu Santo toma esas palabras y va directo. Lo oculto, ojo, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Yo oro y pido a Dios que eso sea siempre una verdad en Casa de Pan. Que cada vez que se use este púlpito, se use no para contar chistes, no para contar cuentos, no para contar historias, sino para predicar la Biblia. Porque es la Biblia la que nos cambia, la que nos ayuda, fortalece, consuela, como vimos ahora. Bien, ahora pasemos a un tercer don. Vimos el don del apostolado, el don de profecía. Ahora pasemos al don de enseñanza. Según la Biblia, el don de enseñanza. O sea, es el don de los maestros. Recuerde que no es diferente a la capacidad que tiene un docente. Un docente tiene y lo preparan y toda la cosa para que pueda enseñar, le enseñan pedagogía y toda la cosa. Pero es diferente este don, como vamos a ver ahorita. Romanos 12:7. Romanos 12:7 dice, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. En otras palabras, que todo lo que enseñe la persona sea coherente con la enseñanza. Que todo lo que esté enseñando sea coherente. Ahora, ¿cuál enseñanza? La enseñanza de la verdad de la palabra de Dios. Que sea coherente. 1 Corintios 12:28. 1 Corintios 12:28. Y a unos puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. ¿Cómo podemos definir este don? Ok, ahí en la pantalla se los puse. Este don, el don de enseñanza, es la capacidad sobrenatural, la capacidad dada por el Espíritu Santo para poder entender
organizar y comunicar la verdad de la Biblia. Yo puedo llamar a un catedrático universitario que va a saber mucha teoría y le puedo dar versículo y decir, usted me podría disertar sobre, no sé, Primera de Crónicas 18:2, y él se va a poner como estudioso que es, a analizar el pasaje, a tratar de sacar la verdad, pero no va a poder. No va a poder. Ahora puede ir al ChatGPT y sacar algunas cosas, e incluso puede ser muy buenas cosas, y lo puede exponer magistralmente. Puede utilizar todos los medios habidos por haber para que usted lo aprenda, pero faltó algo. Algo que el maestro o el que tiene el don de la enseñanza sí tiene. ¿Y qué es? El Espíritu Santo. Le faltó vida a esa enseñanza. Es una lección seca. Seca. Como comerse un pedazo de carne duro sin sal. Sin sabor. Magistralmente hablando. Pero increíble, pero no tiene vida. El que tiene el don de la enseñanza puede llegar a leer la Biblia, puede llegar a entender la Biblia, puede llegar a organizar la Biblia y puede llegar a comunicar la Biblia. ¿Okay? El don de la enseñanza, repito, va más allá que la habilidad de enseñar que puede tener un docente. ¿Okay? La experiencia que puede tener un docente. No se trata de ser solo un buen maestro, porque es una capacidad sobrenatural para poder enseñar la verdad de la Biblia. Ahí en la pantalla les pongo, aquel que posee el don de enseñar es aquel con la capacidad única para instruir, para transmitir claramente el conocimiento, especialmente en lo referente a las doctrinas de la fe y a las verdades bíblicas. La persona que se mete, escarba, nada, profundiza, capta, entiende. Y luego lo organiza en el papel, en la computadora, mentalmente, y luego lo expone. ¿Ha escuchado usted personas enseñando que empiezan como por el tercer punto, luego se van a la conclusión, luego van a la introducción, y después de como 2 horas de estar hablando, dice, bueno, ahora sí voy a entrar a la exposición? Sí, sí. No tienen el don, tienen muchas ganas, pero no tienen el don. Y uno tiene que ser lo suficientemente sincero para decir, ese don no lo tengo, ese don no lo tengo. Dios, ayúdeme. No quiere decir que uno no pueda tratar de aprender, pero no lo va a tener naturalmente. ¿Okay? El don espiritual de la enseñanza es un don sobrenatural que da el Espíritu Santo. Aunque una persona sin este don puede comprender la Biblia, al escucharla, al leerla, no va a poder explicarla como lo haría aquella persona que está dotado con ese don. No sé si me explico. ¿Me explico, hermanos? Sí, ok. Si no me explico, seguimos aquí dándole. Si bien este don puede desarrollarse, no es algo que se puede aprender. No es algo que se puede adquirir con un título. Algunos muchachos entran al seminario, se preparan y dicen, ya estoy listo. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que no tenga el don de profecía para predicar. Puede ser que no tenga el don del apostolado para empezar iglesias. Y de repente llegan a algún lugar y son esas personas con muy buen corazón, pero no con un llamado, empiezan una iglesia y luego la dejaron botada. Y se regresaron a su iglesia o a su país y la dejaron botada. Porque no tienen, porque se ocupa. ¿Qué se ocupa? El llamado de Dios y el don de Dios para quedarse ahí. ¿Verdad? Una persona con un doctorado, pero sin el don de enseñanza, no puede exponer la Biblia tan efectivamente como alguien que tal vez no tenga un título, pero tiene el don. Profecía es proclamar a Cristo a una audiencia.
Enseñar es transmitir la verdad de Dios a otra persona para que la reciba y la ponga en práctica. ¿Okay? Esto es un don de vital importancia. ¿Por qué? Debemos enseñar. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos habla mucho de eso. Hay que enseñar. Permítame darle algo muy interesante. Esto va a ayudarle. Las palabras siguientes que se usan en la Biblia para enseñar en griego son las palabras didascalos, didasco, didácticos. Son las 3 palabras que se usan para enseñar. Tienen más formas, pero todas esas diversas formas llegan a una raíz. ¿Y cuál es la raíz? Según lo que los expertos dicen en el griego, esta raíz apunta hacia una enseñanza sistemática. El que tiene el don de la enseñanza, el que tiene el don de maestro, no es que simplemente llega y dispara. Ok, lo que me toca hablar es sobre esto y ¡pum! Dio. Listo, me voy. No, yo quiero que entiendan. Voy sistemáticamente. Sí, me come el tiempo, pero no, yo necesito. Y voy a tener que partir esta enseñanza para que la gente sistemáticamente vaya enseñando, vaya aprendiendo. Es que no es solo chorrear la información. Me explico. Es que la gente vaya como un director de un coro. ¿Ok? Como un director de un coro. El director del coro llega y le dice, bueno, vamos a cantar el próximo domingo el Aleluya de Handel. ¿Ok? Todos vamos ahí, todo el Aleluya de Handel. ¿Usted sabe lo que eso conlleva? Y reparten las partituras. Y la gente agarra y dice, okay, me toca esto. Y DJ, ¿dónde está DJ? DJ en la guitarra me saca el Aleluya de Handel. El director de un coro tiene que ir poco a poco, va construyendo hasta que llega a darnos la obra terminada. Cuando llegamos y nos sentamos, vemos ese majestuoso coro y ese montón de instrumentistas dándonos eso. Pero ¿cuánto tiempo llevó? O sea, no es solamente, tome, próximo domingo lo sacamos. No. El don de profecía podría ser una proclamación única de Cristo. El don de enseñanza es un programa de entrenamiento sistemático. Es disciplina. Vamos a seguir aprendiendo. Vamos a seguir creciendo. ¿Ok? Esa es la idea. Es un maestro que tiene un currículo. Es un maestro que no está brincando. Hoy les hablé de 1 Juan 4 y mañana, el próximo domingo, les voy a hablar de Jeremías 3:2 y después les voy a hablar de Apocalipsis. Es una persona que dice, no, yo quiero llevar un plan para que mis estudiantes, mis discípulos vayan creciendo, vayan aprendiendo. ¿Ok? Bien. La iglesia se edifica definitivamente. Ahora, al que tiene el don de maestro, no le importa si es una multitud de 5, 10 mil personas. No, es alguien que simplemente tuvo hambre. Usted quiere aprender. Ok, vamos a sentarnos. Vea lo que dice la Biblia, vea qué lindo. Y empezamos 1 a 1, 1 a 2, 1 a 5, 1 a 10. No, es que si no es una congregación grande, es que si no es con todo el mundo, no. Usted está usando el don para usted mismo. El don es para la iglesia local y la iglesia local a veces se compone de uno solo y hay que agarrarlo y ayudarlo a crecer. Quiero que veamos rápido 2 dones más. El don de ciencia. Estos son más cortitos. El don de ciencia, 1 Corintios 12:8, la Biblia menciona así, 1 Corintios 12:8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, ahí está el don, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. O sea, no es que si yo llego y oro, Señor, ayúdame, de repente salgo y me levanto y digo, ya tengo la teoría de la relatividad.
Ya entiendo perfectamente lo que significa un hoyo negro en el universo. Se los voy a explicar. Ya comprendo. No, no. Así no funciona. Este don, el don de ciencia, es conocido como el don de conocimiento. Ciencia es conocimiento. Simplemente es saber, es estar familiarizado con los hechos que tienen que ver con una situación o disciplina. ¿Ok? Entonces, ahí en la pantalla se los defino. El don de ciencia es la capacidad dada por el Espíritu Santo de poder aprender el conocimiento de la Biblia. Es la persona que observa hechos bíblicos, el que le gusta la arqueología, el que le gusta, qué fantástico, pero este pueblo existió. Y yo voy a ver si existió y me voy a ir a los análisis históricos a ver si existió y voy a profundizar. Es la persona que come, indaga, investiga. ¿Ok? En lo bíblico. Asimilarlo. Esta persona agarra todo un montón de información. Lo asimila, lo organiza de una manera lógica y fácil de entender, saca conclusiones y lo presenta. Si ustedes ven casi cada campo de la ciencia hay investigadores. Hay gente que está investigando y analizan y escarban y practican y luego sacan conclusiones. ¿Okay? Yo no tengo este don. O sea, yo, como dije, hay gente que tiene dones y uno tiene que ser muy honesto y hay algunos dones que sí tengo y otros que no tengo. Y yo no tengo este don. Yo no tengo. Me gusta estudiar, me gusta investigar, investigo. Y como les he dicho, para mensajes acá en la iglesia, yo duro 8, 10, 12, 14 horas estudiando. Y saco información y tengo un montón de información y ahora no sé qué hacer con ella. Porque no tengo este don. Saqué un montón de información y digo, ¿y cómo las pongo? No, hombre, sería un sermón de 6 horas. Pero hay gente que tiene este don. Y entonces me hace a mí ponerme a leer a esos investigadores bíblicos. Se llaman comentaristas bíblicos, los serios, ¿verdad? Porque hay más de un bombeta ahí que escribió un comentario que... No, los serios. Generalmente son las personas mayores, generalmente son los comentaristas del siglo XVIII, XIX, principios del XX. Y yo empiezo a leer y entender el texto y entender las cosas y empiezan a caer, ¿verdad? Como ese jueguito Tetris, que empiezan a caer las cosas en su lugar. Ok, ahí está. Es la capacidad de comprender la Biblia. Ok, es la capacidad de sacar conclusiones. Yo leo a esa gente, oro, estudio la palabra y digo yo, claro, con razón, pero no lo entendía, no lo captaba. Este es nuestro don preciso. Es un don preciso para entender la Biblia, para interpretar la Biblia. ¿Ok? Si este don no se comparte, o sea, si no se comparte este conocimiento con otros del cuerpo, es vano. Es vano. La palabra griega usada para conocimiento se usa más de 300 veces. Vea Filipenses 1:9 para entrar al último don y terminar esta mañana. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración. Vea que Pablo decía, yo quiero que la iglesia en Filipos, y debe ser nuestra oración y es mi oración, que ustedes acá en Casa de Pan, pido en oración que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que la iglesia crezca en conocimiento de Dios y en conocimiento de su palabra. Porque si usted conoce su palabra, usted va a saber cómo comportarse en el mundo. Bien, el último don que vamos a ver hoy es el don de sabiduría. El don de sabiduría. Sabiduría. Primera de Corintios 12:8.
Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Este don se diferencia del conocimiento en que el don de la sabiduría, su énfasis está en la habilidad de aplicar el conocimiento adquirido. ¿Okay? Conocimiento, un montón de hechos. Hechos y hechos y hechos, y es un montón de información. ¿Okay? Y ese conocimiento, perdón, el conocimiento y la sabiduría se puede ver hasta en la vida diaria. Se puede ver. Yo conozco economistas, doctores en economía, o sea, que han estudiado de verdad la economía, ¿verdad? Que están endeudados. Que se ganan 5, 6, 7 millones de pesos y están endeudados. Tienen teoría. Tienen teoría. No saben cómo ponerla en práctica. Conozco psicólogos familiares, personas, pastores, incluso familiares, que saben lo que la Biblia dice sobre la familia y tratan mal a su esposa, tratan mal a sus hijos. Saben la teoría, pero no saben cómo ponerlo en práctica. Por eso se necesita este don. Ahora, puede ser que usted no tenga este don. Voy a hablar de la parte positiva. Puede ser que usted tenga este don. Entonces usted tiene la teoría y usted dice, ya sé cómo ponerlo en práctica. Ya yo sé cómo aplicarlo. Ya entiendo, necesito la información. Para obtener sabiduría, no pierda tiempo. O sea, si usted paga un platal para ir al Tíbet y sentarse ahí en la nieve y doblar las piernas y para ver si acaso le cae la sabiduría, no pierda tiempo. No le cae así. Cualquier gota de sabiduría que usted pueda tener necesita conocimiento antes. Usted necesita saber cómo se hacen las cosas primero. Necesita teoría. Necesita. O sea, usted no puede saber cómo aplicar la Biblia si usted no tiene la Biblia. Si usted no conoce la Biblia, usted no sabe cómo aplicarla. Usted necesita conocerla. Y luego, entonces sí, Dios, ayúdeme a ponerla en práctica. El que tiene el don, dice, ok, ya entiendo, ya comprendo. Ahora, esta es la forma, esta es la manera de hacerlo. Pero eso no nos exime. No, yo tengo sabiduría, entonces por eso, no. Dios, dame sabiduría, porque Santiago dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Entonces sí, puedo llegar a tener un grado de sabiduría, pero la persona que tiene el don le va a ser mucho más fácil. Lo defino aquí en la pantalla. Sabiduría es la capacidad dada por el Espíritu Santo de tomar los hechos adquiridos por el conocimiento y aplicarlos de una manera acertada, efectiva en cualquier situación. Sí, tengo el conocimiento, pero ahora yo sé cómo aplicarlo. Ya yo sé. Me tragué todo el libro que se llama Comunicación del doctor Narramur, un buen libro, muy interesante. Me lo tragué todo. Y ya yo sé cómo aplicarlo. Ya yo sé cómo hablar con mi esposa, mi esposo, mis hijos. Ok, tuve la información. Ahora sé cómo aplicarlo. Pero hay gente que lo traga y dice, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con esto? Usted necesita conocer la Biblia para entonces aplicarla. ¿Ok? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ahí está, 1 Corintios 15:1. ¿Verdad? Amor, usted puede, cállese, hombre. No aprendió, no tiene sabiduría. Porque 1 Corintios dice, la blanda respuesta. ¿Cómo tengo que contestar? Con blandura. ¿Ok? Ven, hermanos, esto podría corresponder a un consejero cristiano, ¿verdad?
que ve un problema y mediante el conocimiento de la palabra de Dios va directo. Llega al punto. Es el don del expositor bíblico que puede tomar la palabra de Dios, estudiarla, estudiar los comentarios, leer todo aquello que tiene el don de conocimiento y de ahí extraer principios aplicables a la vida. Hemos visto varios dones ahora. Hemos visto varios dones. ¿Cuál de los que hemos visto tiene usted? Usted dice, todavía no pego. Bueno, no se preocupe, faltan varios. Faltan varios. ¿Ok? Faltan varios. Pero yo sí sé que aquí hay algunos que sí tienen esos dones. El punto es que tenemos que orar para que Dios nos ayude a saber cómo usarlos, saber cómo desarrollarlos. Porque eso es lo que Dios quiere. O sea, Él no me dio un don simplemente para que lo esconda, me dio un don para que lo aplique. Y quiero concluir con esto. Si usted no tiene a Jesús como su Salvador personal, usted no tiene ningún don espiritual. Porque como su nombre lo indica, es un don dado por el Espíritu Santo y necesita al Espíritu de Dios primero en su corazón. Por eso lo que necesita hacer es entregarse a Cristo para que Él le salve, le haga su hijo, su hija y le otorgue su don o dones para que usted los ministre en el cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias te damos por tu bondad, tu misericordia. Gracias, Dios, por los dones que vimos hoy, Señor. Gracias, Padre, por lo que nos enseñas en tu palabra. Muchas gracias, Dios, te damos por el don de sabiduría, por el don de ciencia. Gracias, Señor, por el don de la enseñanza. Gracias, Dios, te doy por el don de la profecía, el don del apostolado, mi Dios. Gracias por esos dones que usted nos le dio al cuerpo de Cristo. No solo a mí, yo soy pastor, yo tengo unos cuantos de estos, pero yo no, la edificación del cuerpo de Cristo no es solo yo que la hago, son todos los hermanos aplicando sus dones en la congregación, a veces de manera visible como yo en el púlpito o a veces de manera no tan visible como estrechando una mano, dando un abrazo, dando una palabra del cielo de consuelo basada en la Biblia, exhortando, animando, etcétera. Dios, como vamos a ver, próximos dones ahí. Ayúdenos, Dios, a saber cómo emplear esos dones, cómo desarrollarlos en la vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Nada más déjeme decirle algo. A veces, y es siempre la pregunta que gente me hace, y pastor, ¿cómo puedo yo saber cuál es mi don? ¿Cómo puedo saber yo cuál es mi don? Vea, no se preocupe. No se preocupe. Camine en el Espíritu. Camine con el Señor. Ore. Pídale a Dios y Él se lo va a mostrar. Dios se lo va a mostrar. Yo no soy usted, así que yo no puedo decirlo. Como cuando alguien me dice, pastor, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Le digo, no sé, no sé. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Quién sabe mejor que nadie la voluntad de Dios para su vida? Dios y usted mismo. Pero eso requiere oración. Requiere que lo busque a Él. No hay caminos cortos, hermanos, en el cristianismo no hay caminos cortos. Esto es una maratón. Vamos corriendo juntos, ¿está bien? Si usted se cae, unos le ayudamos. Si yo me caigo, otros me ayudan. Pero vamos corriendo juntos. Voy a llamar a los hermanos asignados para recoger la ofrenda.